Señores, atención, en las últimas horas se ha presentado un gran revuelo por las declaraciones del general Juan Carlos Buitrago, el director de la PONAL, que fue removido por presiones de alias Papá Pitufo, señores, donde pues hemos conocido que este señor al parecer pagó, pues familiares de ministros, pagó gente de la policía muy importante, pagó a senadores y demás para remover a este señor de la PONAL y así poder contrabandear, señores. Lógicamente, todos estos integrantes que estarían untados fue en el gobierno de Iván Duque. Y esto es lo que se está conociendo. Claro, María Fernanda Cabal salió a atacar a Gustavo Petro diciendo que posiblemente el señor Papá Pitufo había infiltrado 500 millones de pesos a la campaña del señor Gustavo Petro. Pero resulta que esta plata que trataron de ingresar a la campaña se devolvió, señores. Y hay las pruebas, ¿no? Pero el señor Buitrago en sus declaraciones dijo que María Fernanda Cabal y José Félix Laforí lo habían buscado para decirle que a ellos habían llegado presiones para sobornarlos y que pudieran sacar a este señor de dirección de la PONAL. Esto fue lo que dijo el general Buitrago. Lógicamente, pues algunos medios alternativos se dijo que habían pues ofrecido un soborno a esta gente, es decir, a Cabal y a José Félix Laforí, pero que ellos no lo habían aceptado, ¿no? Que ellos se habían dirigido al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, a contarles de que estaban siendo presionados para que intercedieran para sacar a este señor, ¿sí? Pero en su momento María Fernanda Cabal no dijo absolutamente nada. Después de estas declaraciones, pues la señora María Fernanda Cabal salió a decir que están malinterpretando los mamertos y que la están acusando de haber recibido sobornos. O sea, salió a dar explicaciones sin pedírselas, ¿no? También el director de la DIAN le ofreció trabajo porque pues se enteró de esto, que fue removido por presiones de Papá Pitufo, y pues el señor general Buitrago salió a agradecer a estas dos personas. Dijo así lo siguiente: mi lucha contra el crimen organizado no tiene color político. Agradezco a María Fernanda Cabal y al director de la DIAN por su confianza. Cuente con mi apoyo incondicional en pro de la seguridad y tranquilidad que se merecen nuestros ciudadanos. Y entonces la señora María Fernanda Cabal salió a dar explicaciones de que están mal informando mal los mamertos, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿por qué esta señora en su momento cuando recibió presiones no dijo absolutamente nada, ni lo hizo público, ni pues entabló las demandas correspondientes? Es lo que nos preguntamos todos los colombianos. ¿Por qué guardó silencio? María Fernanda Cabal dice, aunque amantes de las noticias falsas y mamertos quieren desinformar sobre lo que habló esta mañana en la W Radio el general Buitrago, la verdad es que el narcotráfico y el contrabando generan corrupción y nada de eso ocurrirá en mi gobierno. Además, el general Buitrago será uno de los primeros oficiales en reincorporarse. Por eso agradeció a Cabal que pronto lo reincorporaban. Des en cuenta las explicaciones que da. Esto fue lo que salió en la W. Sí, es del Valle del Cauca y es precandidata presidencial. Lo digo porque fue un gesto, digamos, un gesto que agradecer además. No se lo he podido manifestar personalmente, porque con su esposo trabajamos de manera importante la lucha contra el contrabando y también del abrigeato y toda esta afectación al sector ganadero. Y fue precisamente a través de una reunión muy confidencial con ellos en donde manifestaron de que había todo un complot y toda una estrategia para removerme del cargo y que habían accedido a ellos precisamente para lograr ese cometido ante el ministro de Defensa y el presidente de la República, y ellos me manifestaron de que habían rechazado, precisamente se habían opuesto y le habían informado además al ministro y al presidente en su momento. Y aunque los malquerientes, en su mayoría mamertos, quieran tergiversar lo que dijo el general Buitrago en la W, la realidad es que yo sí le informé, como él dijo, sobre un valor que se había pagado para poderlo retirar. Pero que esto quede de ejemplo de lo que no queremos en el país, ni narcotráfico, ni contrabando, que al final todo genera corrupción, todo genera deterioro. Esto no va a pasar en mi gobierno. De hecho, el general Buitrago será uno de los más importantes a reincorporar. Aquí lo dice clarito María Fernanda Cabal. Se pagó un dinero por removerlo. ¿Por qué la señora Cabal no denunció esto? ¿A quién le pagaron ese dinero? ¿A un hermano de un ministro o exministro de Iván Duque? Que en paz descanse. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Y aquí le dicen, pero María Fernanda Cabal, lo cierto es que te quedaste bien calladita frente a lo que tramaba el señor Iván Duque y otros políticos para sacar al general Buitrago como el director de la Polfa. ¿Por qué no lo impediste y lo denunciaste a los medios? Por favor, a engañar incautos. Otra persona le dice,
y que ella informó, señora candidata de la escombrera María Fernanda Cabal, usted ocultó lo sucedido, jamás pudiste denunciar, lo ocultaste, porque papá Pitufo tenía al gobierno de Iván Duque lleno de contrabando y nunca dijiste nada. Cínica, cómplice. Y es verdad, porque en su momento no dijo nada. Y pues Gustavo Petro frente a esto, pues llegó y dijo, pues a entender de que pues se han pagado senadores, no sabemos cuáles, pero la señora María Fernanda Cabal se sintió aludida porque un medio alternativo publicó esta imagen. Papá Pitufo ofreció soborno a Cabal para sacar director de Polfa. Y efectivamente, pues a ellos llegó esta información de que se había pagado un dinero para sacarlo, pero no lo hicieron público. Gustavo Petro dice, los que me llaman corrupto parece que eran los verdaderos socios de alias Pitufo. Diego Marín dice que ha financiado varias campañas presidenciales con el fin de asegurar que directores de la DIAN y de la Policía de Aduanas, Polfa, sean proclives a cuidar sus grandes envíos de contrabando al país. Senadores han participado de las coimas de alias El Pitufo a partir de la entrega de la DIAN, aduanas y los puertos de las mafias de la política. Si la Fiscalía solo procesa a Marín por delitos después del 2023, cuando hay indicios de narcotráfico, lavado de activos y sobornos desde 38 años, se convertirá en una institución de la impunidad, total de una de las peores corrupciones que ha sufrido el Estado colombiano. Diego Marín construyó un mecanismo de impunidad al interior de la Fiscalía General de la Nación. Y ahorita salió Barbosa diciendo que nunca tuvo una solicitud del gobierno Petro para investigar al zar del contrabando. Ay, Dios mío, señores. Pues aquí dice David Porras, el señor trató de financiar la campaña cuando ya era conocido como el zar del contrabando. ¿Cómo llegó a convertirse en eso? Es lo que debería investigarse, ¿no? Agüero Rodríguez dice que estaba pidiendo puestos en puertos, DIAN, aduanas. ¿Qué gobiernos sí les dieron esos puestos? Dice aquí el señor David Porras. Y frente a esto, María Fernanda Cabal pidió que retiraran este tuit, que esto era una calumnia. Ella escribió, le solicito Gustavo Petro que retire de manera inmediata esta publicación que atenta contra la verdad y afecta mis derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Escuche lo que dijo el general Buitrago en la W para que entienda que muy seguramente fueron sus amigos cercanos a su causa, los interesados en sacar del servicio al general Juan Carlos Buitrago. Sí, cómo no, señorita, si era el gobierno de Iván Duque. ¿Ah? ¿Qué pasó con el testigo de una de las incautaciones de dólares en la costa donde se dijo que esa plata era para su campaña? No desvíe la atención de la plata que le dieron a su amigo Javier Vendrell, dice la señora, pues acá, María Fernanda Cabal. Aquí dicen, la máscara se la tiene que quitar, es otra, corrupta, dicen acá. Aquí le dicen, María Fernanda Cabal, ¿sabías lo que Duque y Pastrana con el abogado de la Espriella pretendían hacer con el general Buitrago? No lo protegiste porque haces parte del entramado criminal llamado Centro Democrático. Por eso trabajaste con la Fiscalía General y tenían fiscales generales tapando las fechorías, dicen. Pues señores, amanecerá y veremos cómo se destapa esto, porque empiezan aquí pues a saberse muchas cosas. Por ejemplo acá, se pegaron un tiro en el pie, efecto boomerang. Quisieron implicar la campaña del presidente Gustavo Petro con Papá Pitufo y resulta que ellos eran los que trabajan con él. Terminaron salpicados ellos mismos y destapando su pobredumbre cuando gobernaron siempre. Centro Democrático, señores. Los documentos revelan a RTBC un escándalo. Demuestran que 11 oficiales de la policía y decenas de empresas de la costa caribe, con el zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, pues están sabiéndose. Hoy están muy callados Santos y Duque. Papá Pitufo lleva años delinquiendo y muy callado, pero hasta ahora es que cae el contrabandista. Y muchos de sus cargamentos demuestran por otra parte con audios que Papá Pitufo sobornaba a funcionarios del gobierno anterior. Mucho tienen que responder. La fiscalía debe actuar inmediato. Escuchen y verán. En poder de RTBC Noticias revelan los nexos de 11 oficiales de la policía y decenas de empresas de la costa caribe con el zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Vilma, en el expediente reposan declaraciones que sugieren que el poder de alias Pitufo logró que fueran removidos de sus cargos generales de la policía durante el gobierno anterior. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es para la Fiscalía uno de los principales contrabandistas del país, señalado de mover toneladas de mercancía que no contaba con los permisos aduaneros, desfalcando a la DIAN en cifras que ascienden a los billones de pesos. La historia de Pitufo salpicaba a un alto sector de funcionarios y policías, quienes habrían recibido dinero para permitir el paso de la mercancía, al punto de que en cada puerto del país tenía emisarios. Intermediarios o personas de contacto a quienes denominaban pupilos, en la organización se denominaban pupilos, a estas personas intermediarias. En esta especie de
bienvenida a la organización, como lo delatan esos elementos materiales probatorios que se han hecho traslado. Diego Marín Buitrago entregaba dineros y detalles para comprometer a los funcionarios dentro de la operación ilícita, financiando a través de fuertes sumas de dinero, dádivas, gastos de vivienda, hospedaje, teléfonos de alta gama. RTVC Noticias conoció detalles del expediente que enreda al presunto contrabandista, en el que se investiga una lista de 11 oficiales de la policía, en la cual hay 3 coroneles y 8 mayores, quienes presuntamente tenían vínculos con Papá Pitufo. En el documento de la Fiscalía se describe el rol de los policías así. Abro comillas, listado aportado por Álvaro Galvis, aportado de la reunión del 31 de agosto de 2023, al parecer de los jefes de división, hacia donde se proyecta ubicar al personal de la Polfa en poder de Diego Marín. Cierro comillas. El poder de Pitufo se extendía a la Dirección General de la Policía Fiscal y Aduanera, con el pago de una nómina mensual de 3,5 millones para policías, 5 millones para mandos medios y el ofrecimiento de hasta 120 millones para altos oficiales. La colecta para la nómina corrupta no la hacía únicamente Pitufo, pues en los documentos aparece esta lista en la que queda constancia de los pagos que se recolectaban mensualmente por parte de empresarios para permitir el paso del contrabando. El mayor Mario Andrés Sarmiento, en servicio activo de la policía para la época de los hechos, fue el secretario privado del director de la Polfa, tenía el rol de ser intermediario con los líderes de esta organización, especialmente con Diego Marín Buitrago, que se encargaba de avisar acerca de los diferentes cambios de personal de las divisiones de control operativo, tomar contacto con esos nuevos designados y concretar esas primeras reuniones para que fueran cooptados a la organización criminal. ¿Será que aquí van a actuar las manos criminales y poderosas de este país para frenar que el señor Marín cuente todo lo que sabe? ¿Qué ministros? ¿Qué familia de ministros? ¿Qué expresidentes intercedieron acá? Se va levantando una ampolla que nadie quiere tocar. Actualmente Marín está a la espera de que se oficialice su extradición desde Portugal tras su huida desde España, pues el gobierno lo requiere desde inicio del año pasado, como confirmó el propio presidente Gustavo Petro. Por ahí hay un contrabandista que se sabe los nombres de todos los generales que le han recibido plata para dejar entrar el contrabando por miles de millones de dólares todos los años en Colombia, mientras se quiebra la señora confeccionista en Madrid, cuando se quiebra la señora confeccionista en Medellín, en Bogotá, en el Madrugón, o en Cali, o en la zona cafetera, o en Ibagué. Yo hice coger a ese contrabandista preso. El alcance de las gestiones de Marín para corromper a la DIAN y la policía habrían llegado hasta el Ministerio de Defensa de la administración Duque. Incluso los abogados de víctimas alertaron por dicha situación. El mismo señor Marín Buitrago se preció incluso de tener el poder para lograr la destitución de un general de la República por vía de un familiar de un fenecido ministro de Defensa. Motivos más que suficientes para advertir que existe ese riesgo de que se cometan otros delitos. Incluso el exdirector de la Polfa, el general Buitrago, dijo que Pitufo lo sacó del cargo en el anterior gobierno. Hubo una colecta de una suma exorbitante de dinero por parte de contrabandistas para influenciar la decisión del presidente de la República y del ministro de Defensa para removerme de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, después de haber propinado golpes contundentes contra estas mafias. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se abren 2 frentes en la investigación contra Pitufo, la primera relacionada con el blanqueo y ubicación de sus bienes y la segunda con el que se busca dar con el paradero de más policías corruptos. Increíble esto, se va conociendo la verdad, se va destapando poco a poco cómo generales estuvieron presentes y miren, aquí empezamos a ver el populismo de la señora María Fernanda Cabal, que sale a decir que restituirá personas que fueron sacadas en el gobierno de Iván Duque y demás, ¿no? Increíble hasta dónde llega el descaro de esta señora. ¿Tiene? Yo quiero la mejor lechona de Bogotá, para que vuelvan, la verdad, deliciosa, la mejor lechona de Bogotá. buenísima porque tiene la carne desgranadita. Trae 3 carnes, pierna, brazo y lomo de cerdo. Aquí es donde los candidatos empiezan a alzar bebés, a visitar barrios pobres, a untarse los piecitos de barro y demás, para que digan que creen en el humilde, en la economía popular y en demás. Ahí los están viendo cómo empiezan a ponerse la careta, señores, la careta. Por otro lado, en las últimas horas conocimos que también renunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, renuncia irrevocable y no protocolaria. Y pues frente a eso ya el presidente Petro se pronunció frente a este remesón que ha estado en estos días ocurriendo y pues se presentó una opinión del analista político Álvaro Forero Tascón, que Gustavo Petro respondió. Álvaro dice, el Consejo de Ministros solo adelantó la puja de la campaña presidencial entre el pacto histórico y la ala más enterista. Es que algunos ministros están metidos ahí
con intenciones pues electorales, señores, y no podrían utilizar su cargo para hacer campaña, señores. Y esto fue lo que Gustavo Petro no quiso más. Fue un lanzamiento, dice aquí Álvaro Forero. Todos se alistan a encarar la campaña. Petro a tratar de controlar los temas y la dinámica para mantener petrificada a la oposición. Frente a esto, pues Gustavo Petro dijo, creo que Álvaro tiene razón, un gabinete no debe ser una lucha por votos del pueblo, se daña así el gobierno y el pueblo. Hay un tiempo para cada cosa, como dice el cantar de los cantares, y menos debe haber una lucha furiosa entre quienes deben es aliarse. De nuevo caemos en el error que no puedo permitir de romper el campo democrático y popular. Si el fascismo y sus nazis vuelven al poder en Colombia, derramarán mucha sangre del pueblo y de sus jóvenes, como lo hicieron en 1933 en Alemania, o en 1936 en España, o en 1922 en Italia, o en 1946 en Colombia. La unidad de las fuerzas democráticas es un deber y es imperativa. El ego individual, o el tribalismo, o el ego de grupo sectario no puede impedirlo. El frente más amplio posible de fuerzas populares democráticas unidas por la diversidad nos llevará a la victoria de nuevo y a profundizar la transición democrática y pacífica en Colombia. Aquí no hay más alternativa que vencer, unos en la política callejera uniendo al pueblo y otros aquí cumpliendo el programa que beneficiará al pueblo y sus jóvenes y rompiendo a fondo los mecanismos de las mafias dentro del Estado y la corrupción, señores. Es lo que dice Gustavo Petro frente a esto. Susana Muhammad contesta, de acuerdo, presidente, hay que romper a fondo los mecanismos de las mafias dentro del Estado. La corrupción, dice ella, ¿no? Y aquí, pues el presidente desde Dubái está por allá en un congreso de inteligencia artificial y demás, y de cómo pues quiere el presidente que se incluya a Colombia como pionera también para esta inteligencia artificial. Desde Dubái el presidente Petro afirmó que no habrá grandes cambios en su gabinete y que solo se irán quienes tengan aspiraciones políticas para el 2026. El mandatario explicó que no es sano combinar aspiraciones electorales en la administración pública. Escúchenlo. Está todo listo, no hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro, y ya queremos separar esas aguas, más o menos la transmisión pública del Consejo de Ministros, que se seguirá haciendo, porque el pueblo colombiano tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros, cómo es en realidad la política pública que se construye dentro del gobierno, si beneficia al pueblo o no, cómo es que estamos dispuestos a que en la medida en que no hay ningún proceso torvo, el pueblo colombiano pueda mirar cómo es que es el Estado por dentro y ganar para conocer conceptos y para entender su propio país. Pero en esta artículo 4 pueden ser más los que se sumen, ya son 4 que fueron confirmados, pero los que usted decía que no continúen, ¿quiénes serán? No, tranquilo, eso ya lo hablaremos. No, pero mire, en esa conformación o recomposición del gabinete, ¿entran partidos tradicionales o van a ser más afines a...? Mira, yo fui elegido por una especie de frente amplio. 11 millones y medio de votos no son de un partido. No existen partidos tan grandes, ni siquiera ideologías tan grandes como para abarcar 11 millones y medio, que es con lo que se puede ganar. El programa para el 2026-30, espero yo, sea una profundización aún mayor de el programa actual de gobierno en búsqueda de una Colombia más igualitaria, más democrática, que es la única vía para construir la paz y que es una especie de salida de 100 años de soledad para que nos acompañemos realmente ahora de todo el mundo. Así que son muchas fuerzas, son muchos millones de personas que tienen maneras diferentes de pensar. Cada persona en Colombia tiene similitudes, pero también diferencias, y esa enorme diversidad, ese gran espectro multicolor que por su propia característica tiene la sociedad colombiana debe ser recogida en un proyecto democrático, profundamente democrático. Creo que mucha gente ha aprendido a qué sucede en un país cuando los mismos de siempre no son los que gobiernan, ni se apoderan de las riquezas, ni cierran las puertas a la inmensa mayoría, sino qué pasa en un país cuando la oportunidad de progresar se le puede abrir a toda y todo colombiano, independientemente de dónde haya nacido, cuál es su color de piel, cuál es su género, cuál es su condición económica. Bueno, esto quiere dar a conocer que posiblemente podrían venir ministerios de ala de partidos aliados. Señores, eso es lo que aquí quiso explicar el presidente de la República.
Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos dejen pues un like en esto, ¿no? ¿Qué piensan de esto de María Fernanda Cabal? Explicaciones no pedidas, pero por todos lados está diciendo y aclarando de que ella sí recibió una información de que estaban o habían pagado una gran cantidad de dinero para retirar a este señor Buitrago en el gobierno de Iván Duque. Hágame el favor. Y no denunció públicamente, sino todo bajo cuerda. Increíble, señores. Hasta acá este video, muchas gracias y nos vemos pronto.